Qué bueno recibir a Larisa Rivarola. ¿Cómo va, Larisa? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Contame cómo andás. Muy bien. Muy bien. Yendo al En este teatro. contexto decir muy bien, que Bueno, decirte ya ir al bueno. teatro y estar con la familia y estar en casa. Leyendo, familia, marido, hijo, qué sé yo. Es lo mejor que nos puede Es pasar, un digo, ¿no? montón, es un Claro, es un montón, montón. claro. Exactamente, es un montón. Me- ¿Cómo es una historia del teatro para niños? ¿Puede ser o me equivoco? Decime si me equivoco. Puede ser, parece increíble, pero es la primera historia del teatro para niños en nuestro país. Dice Contame, por así, favor, Historia del cómo Teatro es. para Niños. Es ¿Cómo es? la primera publicación que toma el tema. Lo primero que me llamó la atención y muy interesante es que está publicada en una editorial cooperativa que además es de Santa Rosa La Pampa. Así que de un laburo de una cooperativa gráfica, o sea, muy interesante. Y es un libro además que, o sea, toma un aspecto justamente, por eso la sorpresa, no trabajado. En principio yo entiendo que no por desinterés, la verdad que todos los proyectos, sobre todo el último muy Ujú. grande de historias del teatro argentino en Buenos Aires o historias del teatro argentino en las provincias, sobre todo los volúmenes de, por ejemplo, que publicó Osvaldo de Pelletieri en vida, o sea, recortar y entender la complejidad del fenómeno teatral, uno entiende por qué y qué es lo que puede quedar afuera. Pero por suerte, esto que era un área de vacancia, por lo menos hasta a la publicación de este libro, lo recoge una de las investigadoras del grupo de Pelletieri, que es Susana Yaí, que es profesora y licenciada en letras, es una investigadora de un trabajo muy interesante, sobre todo sobre infancias, que armó un equipo. Creo que no es casual que haya estado integrado 100% por mujeres, y si me das unos segundos más, me gustaría nombrarlas a todas, Claro que porque sí, ese claro que equipo que sí. armó el libro lo integraron Armida Córdoba, María de los Ángeles Sanz, Laura Mogliani, Janina Leonardi, Graciela Restelli, Susana Shirkin, Mónica Berman y Lita Llagostera. La verdad que Susana Yaí arma este equipo, es un proyecto que está compuesto por diversos artículos que conforman, digamos, un poco el armado de este periodo que toma el libro, que es 1913-1955. Es un periodo, pero tremendamente interesante. Y lo primero que quiero decir es que justamente como toma ese periodo, en el proemio escrito por Mónica Berman, se aclara que el título del libro, Historia del Teatro para Niños, en masculino, tiene directa relación justamente con el periodo abordado, porque faltan muchas décadas para que empecemos a hablar de infancias. Entonces, observar eso al inicio del libro me parecía como que da el marco de coherencia con el que se desarrolló este proyecto. Y para no El extenderme, proyecto va a continuar, el digo, proyecto de en 1955 principio, en adelante, esto digo. mira, lo que me interesa, y te lo voy a contestar con lo que quería cerrar, pero te contesto que termina en el 55, pero una de las particularidades del proyecto justamente es que el tipo de relación que establece en todo lo que va desarrollando, que ahora te voy a marcar dos cosas, los hechos, los actores, cómo sitúa este teatro para niños en su dimensión histórica y social, me parece que lo que hace es justamente abre, esto es lo que me parece interesante el libro, o sea, abre, sienta un precedente y no cierra ninguna de las temáticas. Entonces me parece que desde ese lugar lo que está haciendo justamente es abrir una puerta y entender que luego alguien la va a retomar, que más investigadores, investigadoras van a retomar este tema, y lo que hace es plantar esa semilla, me parece, porque ninguno de los temas que toca está cerrado. Y eso me parece que es lo valioso de este equipo de investigadoras, que justamente abren ese juego. En ninguno de los trabajos, en ninguno de los artículos hay un lucimiento personal, sino una apertura hacia la historia y un brindar para que otro recoja y siga ese camino después del 55. Entonces, Cuando, eso ya me parece muy valioso como planteo. cuando digo 1913, digo, toma, por ejemplo, el circo criollo como origen del teatro, aunque es de Sí, 1886, ¿no? claro, mira, justamente el primero de los artículos, que está coescrito, digamos, por Susana Yaí y María de los Ángeles Sanz, si bien en ese primer artículo lo que hace dar cuenta es de que el niño
primero fue protagonista del teatro, antes que espectador, antes que destinatario, justamente para decir eso lo que hacen es evidenciar en esas primeras compañías de teatro del periodo colonial, que si bien no era sistemático, por eso el libro arranca en 1913, pero da cuenta de ese antecedente previo, de la existencia, incluso previa a la existencia del teatro de la ranchería, por un lado, ¿no? De las compañías... Previa, pero fue el primer teatro que tuvimos, la ranchería, ¿no? Sí, pero había compañías previas en todo ese periodo colonial, previo incluso a ese teatro de la ranchería. Y esto está escrito en el libro, está documentado, además hay mucha referencia histórica. Y otra cosa que ayuda a esa referencia también de algo previo a 1913 es que los propios artistas iniciaban el oficio a sus hijos. Y hay una referencia, por ejemplo, a las hijas de Trinidad Guevara. Mirá. Y a dónde actuaban, o sea, hay un montón de información mezcla de digamos, contenido histórico, contenido social, más todo este contenido anecdótico que hace que la lectura además sea muy fluida. Es un libro que te lo devorás, realmente es muy amena su lectura. Y lo segundo que ayuda a eso, que también quería destacar, es la relevancia de lo que es hoy día el Instituto Vocacional de Arte, el Instituto de Teatro Labardén, en esta historia de teatro para niños. Que si bien se inició bajo la denominación de que lo que era el teatro infantil municipal, sí, previo a 1913, y que cuando se forma o cuando se reorganiza y se pasa a llamar Teatro Labardén y además depende en ese momento de la Dirección de Parques y Paseos, es interesante eso porque depende de esa dirección, porque en realidad la idea es organizar un teatro que formara actoralmente niños y adolescentes para representar obras en las plazas de la ciudad. Entonces, ahí aparece la articulación con esa Dirección de Parques y Paseos. Hay un montón de información, claro, que es eso, es el origen de nuestro teatro. Cuando hablaste de la colonia me acordé de la obra de Cartoon, La Vis Cómica. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? De una compañía española que llega a ver dónde va a actuar, ¿no? Y no tiene dónde actuar. Y hay un montón, claro, de referencias a incluso de cómo era el territorio, de cómo era el terreno, ¿no? Cómo eran los espacios en la vis cómica. Es muy interesante. Acá hay ese recorrido y hay algo que tiene que ver con cómo se empieza a institucionalizar la formación teatral para los niños. Y ahí aparece algo también interesante, que es la figura de Florencio Parravicini, ¿qué te que parece? Fue quien presenta el proyecto para obtener una ordenanza municipal para que en 1928 se arme el Labardén, como lo conocemos. Bueno, yo soy egresado del Labardén. O sea, vos sos un pequeño egresado. Mi mamá me llevó cuando yo tenía 7 años. Y ahí entré y tuve de profesor Ariel Bufano. Fue mi primer profesor, fue Ariel Bufano. Que me acuerdo, claro, que me enseñó a hacer títeres con papel maillé, me acuerdo. Que era uno de los contenidos. Claro. ¿Y fuiste al Labardén? Yo no, pero mis hijos todavía están ahí. Bueno, fíjate, hace un tiempo me invitaron, bla, 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 y está el mismo patio ajedrezado. Eso me impactó. Nos daban un mate cocido, me acuerdo, a la tarde. Seguramente fuiste a Parque Chacabuco. No, fui a Solís y Garay. Yo iba a Solís y Garay. Garay, sí, bueno. Está el mismo patio ajedrezado, igual que cuando yo iba. Eso me llamó. Siguen dando mate cocido. Claro, no creo que estén las mismas materias. Yo tenía declamación, tenía danza folclórica, un poco habrá cambiado, ¿no? Pero tuve un profesor tan maravilloso como Ariel Bufano, que fue increíble cómo me abrió la cabeza Ariel Bufano. Siempre se lo dije obviamente, ¿no? Cuando vivía, y también se lo conté a quien fuera su mujer mucho tiempo, ¿no? La importancia que tuvo para mí Bufano y el Labardén. El Labardén es maravilloso. Yo creo que es una institución como en ese sentido muy paradigmática, incluso desde lo pedagógico. Claro. Y creo incluso quienes te antecedieron la tuvieron de docente Alfonsina Storni, por ejemplo. Claro, yo no. Por eso digo, mucho antes. Y hoy en día, siguen como en esa línea. Me parece que es pensar eso en términos institucionales y en términos programáticos, todo lo que significa la formación a través del arte. O sea, incluso la introducción, me parece, en el mundo escolar
a través del arte, porque los niños arrancan desde el jardín. Todo ese recorrido que el libro recupera, se le suma, esto también lo quería acotar, no solo desde lo institucional, sino todos los diferentes, movimientos o espacios políticos que tuvieron proyectos de teatro para niños. Me refiero desde las compañías infantiles de Camila Quiroga y Angelina Pagano. Claro, hasta Angelina Gedi Krila. Pagana, ¿te acordás? Por eso, te digo, tenían su proyecto de teatro para niños, Claro. Gedi Krila también lo tuvo, y eso está en el libro. Algo muy interesante, el lugar que ocuparon los niños en las formaciones militantes de izquierda. Hay un artículo específico sobre ese trabajo, sobre, por supuesto, la relación de los niños con la radio y con el cine. La verdad que hay un recorrido ahí que me interesa mucho de cómo se ponen en relación hechos y actores, de cómo se sitúa, ¿no? Social e históricamente, incluso desde el punto de vista pedagógico, todo este recorrido de teatro denominado para niños, que me parece que da cuenta también además de cuáles eran las concepciones del arte y la cultura en la época, o en cada etapa de cada momento histórico trabajado. La verdad, Bueno, lo quiero leer. te lo voy a hacer llegar. Pero bueno, lo interesante es que lo pueden comprar online, Sí, o bien en la página de la editorial, que se llama 7 Sellos Editorial, todo junto, 7selloseditorial.com, o si no, por el Instagram, Escenas para la Infancia. Lo compran y lo reciben en su casa. Te mando un abrazo. Yo te mando otro. Chao. Chao, chao. Era Larisa Rivarola, excelente como siempre. Bueno, voy a hablar de otro libro. El título es Rengolleta. El autor es César González. A ver, vamos a ir, como decía Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes, para que se entienda a dónde vamos. Cuando lo conocía a César González, que estuvo en televisión conmigo, era un poeta. Era un poeta. Y la verdad que tenía textos interesantes, potentes. Como todos saben, en un momento, lo cuenta él también, la editorial, tengo acá el libro, por eso lo miro, la editorial, o una editorial, le pide que escriba sobre